El día de hoy quiero que hablemos un poco sobre los requisitos para constituir y operar una empresa mercantil en Honduras. Es de tener en consideración ciertos elementos, como el producto que se va a elaborar o el servicio que se va a brindar o lo que se pretende vender, a los clientes que pretende dar ese producto o brindar ese servicio, cómo se va a realizar de manera individual o mediante una asociación o una sociedad, con amigos o con familiares. ¿Qué tipo de empresa se va a constituir? Micro, pequeña, mediana empresa, entre otras. ¿Qué tipo de empresa se va a crear? Hay que analizarlo desde la perspectiva del tamaño. Una microempresa es aquella que se constituye entre 1 a 10 trabajadores asalariados de manera permanente, en donde predomina el trabajo manual y es de baja rentabilidad. Opera de manera informal y no cuenta con registros contables. Son empresas pequeñas que tal vez no tienen los registros legales correspondientes. Por otro lado está la pequeña empresa, que es la que va de 11 a 25 trabajadores asalariados. Tienen una rentabilidad, cuenta con algunos registros contables y administrativos. Una mediana empresa, que posee 26 a 150 trabajadores asalariados de manera permanente. Opera formalmente y cuenta con controles administrativos. Al momento de querer emprender una empresa mercantil, es de tener en consideración los siguientes documentos legales. La empresa debe tener una constitución de sociedad, ya sea SRL o sociedad anónima, cualquiera. Tiene que contar los permisos de operación de las alcaldías, gestionar diferentes licencias, algunos registros, dependiendo de qué actividad es la que va a realizar. Tenemos que tener en consideración lo siguiente. ¿Cuáles son los comerciantes que existen en nuestra legislación mercantil? Existen dos tipos. La persona natural, titular de una empresa mercantil o más conocido como el comerciante individual, y las sociedades constituidas en forma mercantil o el llamado comerciante social. Capacidad para ejercer actos de comercio. Las personas que tengan capacidad de ejercicio pueden ejercerlo. Aquellas que están pagando sus impuestos, que no tienen alguna disposición legal que les prohíba ejercer actos civiles o mercantiles. Personas que pueden realizar actos de comercio los mayores de edad, el mayor de 21 años. No obstante, también los menores de 21 años, pero mayores de 18 años, que se les conoce como el menor adulto, puede ejercer actos de comercio siempre y cuando hayan sido emancipados, es decir, que hayan salido de la potestad de los padres, ya sea porque han contraído matrimonio o porque han sido habilitados mediante juez. Toda la persona es legalmente capaz según nuestro Código Civil. No obstante, existen excepciones. Hay incapacidades absolutas y también existen las incapacidades relativas. Los incapaces absolutos son los dementes, locos, pero que hayan sido decretados judicialmente, es decir, que haya un juez que haya manifestado de que esta persona no se encuentra en sus cabales, que tiene problemas psicológicos. Los impúberes. El impúber se establece, según nuestro Código Civil, todo aquel menor de 14 años. Asimismo, los sordomudos, que no puedan darse a entender por escrito. Por otro lado, los incapaces relativos son los menores adultos, como los manifestaba anteriormente, el que tiene 18 a 21 años, que haya sido emancipado. Y los que se hallan bajo interdicción de administrar lo suyo por sentencia, es decir, aquellos que han cometido algún delito y que están pagando en prisión y que haya sido suspendida
la habilidad de administrar sus bienes. Comerciante individual es aquella persona que tiene capacidad legal para ejercer el comercio y que lo hacen como una ocupación normal u ordinaria. El capital comercial del comerciante no está separado jurídicamente de su patrimonio familiar, por lo que todos sus bienes responden en caso de deuda ante terceros. ¿Qué nos quiere decir esto? Que todo lo que es del patrimonio del comerciante, ya sea antes, durante o después de haberse acreditado o certificado como comerciante individual, será para poder responder sobre obligaciones. Si hay alguna demanda y que la empresa como tal no puede sufragar estos gastos, se optará por los bienes de esta persona que tenga de manera individual. Dentro de los requisitos que establece, una sola persona como dueño de la empresa. El comerciante individual es el dueño de una empresa mercantil. Asimismo, tiene un capital que no podrá ser menor a 5.000 empiras y, como había manifestado anteriormente, su responsabilidad es ilimitada, es decir, tiene que responder a las obligaciones aún con sus propios bienes. Para declararse como comerciante individual, se debe de presentar ante notario para que éste elabore la escritura de constitución o la declaración de comerciante individual. Asimismo, de haber tenido a la vista los 5.000 empiras del capital social, la publicación en el Diario Oficial de la Gaceta o en un diario de mayor circulación, la inscripción en el Registro Público de Comercio que está adscrita a la Cámara de Comercio e Industrias del municipio del domicilio de la sociedad. Por otro lado, hablemos del comerciante social. Ya nuestro Código de Comercio nos establece cuáles son los comerciantes sociales. Se encuentra la sociedad en nombre colectivo, en comandita simple, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima, la sociedad en comandita por acciones y la sociedad cooperativa. No obstante, esta última ya ha sido derogada por la Ley de Cooperativas en el año de 1987. Las que son objeto de estudio son la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad anónima, debido a que estas son las más comunes y las, dentro de lo que cabe, las más sencillas de administrar. Hablaremos un poco de la sociedad de responsabilidad limitada. Es aquella que existe bajo una razón social o bajo una denominación, cuyos socios solo están obligados al pago de sus aportaciones, sin que las partes sociales, que nunca estarán representadas por títulos valores, puedan cederse, sino en los casos con los requisitos que establece el Código de Comercio. La sociedad de responsabilidad limitada es una sociedad relativamente pequeña. Esta se abre con un mínimo de 2 socios y a un máximo de 25 socios. El capital social debe de ser como mínimo de 5.000 empiras y este está dividido en aportaciones. Cuando dice que nunca estarán representadas por títulos valores, no dice de que no van a ser acciones, sino que van a ser aportaciones. Y las aportaciones no se venden, se ceden. Es decir, se cede el derecho. Se hace un acta. Si en alguno de los casos de los socios ya no quiere pertenecer a la misma, hacen un documento y esta persona cede el derecho a otra persona, ya sea dentro o fuera de la sociedad. Pero hay una cesión de derechos, no es venta. También la sociedad de responsabilidad limitada cuenta con un representante legal, que en este caso es un gerente general, que es el que representa a la institución, es el que firma, el que realiza las actuaciones ante cualquier institución. La sociedad anónima es la que existe bajo una denominación y tiene un capital fundacional dividido en acciones,
cuyos socios imitan su responsabilidad al pago de lo que hayan suscrito. Aquí la diferencia con la anterior es que el capital está dividido en acciones. Las acciones son títulos valores. Esta empresa se debe de conformar con un mínimo de 25.000 lempiras. Ya es un poco más elevado que la otra. Se puede formar con 2 socios como mínimo y no tiene un tope. Pueden hacer grandes cantidades de socios. Por eso es que se dice sociedad anónima, porque muchas veces los socios no se conocen por tanto que ha crecido la organización. Y el representante de la sociedad anónima es conocido como un administrador único. Si fuese el caso que solo será una persona, o si es un consejo de administración, pues el representante será el presidente del consejo de administración. En el caso de querer formar ciertas instituciones financieras, deben de ser realizadas solamente como sociedades anónimas. Y el capital irá cambiando dependiendo, pues, si son bancos, si son sociedades de ahorro. Las cantidades son bastante elevadas, son millones de lempiras, ¿verdad? Y si son aseguradoras, también hay por escalas, dependiendo pues qué tipo de grupo se establezca, pues así será el capital. En el caso de las cooperativas, que ya no son instituciones mercantiles, sino son propiamente dichas cooperativas, son asociaciones autónomas de personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales, por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada. Hay un sinnúmero de requisitos y dentro de ellos es que se necesitan tener al menos 20 afiliados, ¿verdad? Y cumplir con ciertas disposiciones como capacitaciones a sus afiliados, entre otras. Diferencias entre banco y cooperativa. En la cooperativa la utilidad retorna a los patrocinadores o afiliados y el banco pues a los dueños de las acciones. En la cooperativa los patrocinadores son los socios, en el banco son los dueños. La cooperativa se desarrolla una labor social, en las cooperativas se educan los afiliados y en el banco no se realiza una labor social. Para constituir una cooperativa, recibir conocimientos cooperativos de acuerdo a un programa emitido por la Consucop, que es en la institución que regula las cooperativas, presentar una solicitud de documento constitutivo a la Consucop, la elaboración de estatutos, documentos que acrediten la capacitación, documentos que acreditan el haber de la sociedad. Existen tipos de cooperativas: de producción, de consumo, de ahorro y crédito y las mixtas. También la sociedad, ya cuando se haya constituido, necesita pues un registro tributario o RTN. La inscripción se hace en la SAR. Se llena un formulario de inscripción debidamente completado, este es gratuito. Fotocopia de identidad de los socios, fotocopia de la escritura o declaración de comerciante individual, acreditación del domicilio con una factura o recibo de la ENE, Ondutel, el SANA u otro servicio público. Del permiso de operaciones. Este documento lo extiende la municipalidad para garantizar que la empresa funciona conforme a las leyes municipales. Los costos por permiso de operación en la alcaldía municipal del Distrito Central se cobran sobre la base de monto declarativo o proyecto de volumen de ventas del año y de la actividad económica. Por ejemplo, el artículo 98 del Plan de Arbitrios dispone que los contribuyentes naturales o jurídicos pagarán anualmente según sus ingresos declarados o verificados. Dentro de los requisitos para abrir un negocio, para que se extienda el permiso de operaciones, se llena un formato con la documentación siguiente: declaración de comerciante individual, registro tributario o RTN, tarjeta de identidad, constancia de dónde se ubicará el negocio, solvencia distrital, clave catastral sellada por el Departamento de Catastro.
recibo de pago del impuesto de bienes inmuebles del local donde operará la empresa. Si es propio, si es alquilado, presentar el contrato de arrendamiento del local donde funcionará la empresa con su número de clave catastral. El permiso de operación se renueva en enero de cada año. Si se desea instalar un rótulo, lo más conveniente es hacer el procedimiento para el permiso, debido a que si se llega a instalar un rótulo sin los permisos correspondientes, muy probablemente se les impondrá algún tipo de multa y aparte de eso, pues se les pedirá el registro. Entonces incurren en dos gastos y uno tal vez innecesario. Entonces lo más conveniente es solicitar el permiso para la instalación de rótulos. En Tegucigalpa correspondiente a la Gerencia de Desarrollo Urbano, dar trámite a la solicitud de instalación de rótulos presentada por el contribuyente, así como los lineamientos que seguirá el mismo para optar a dicho permiso. El trámite se realiza en la sección de zonificación de la División de Desarrollo Urbano de la Alcaldía. Asimismo, solicitar la autorización de libros contables. La Secretaría Municipal autoriza los libros contables, por lo que para realizar este trámite deberá presentarse en la oficina de la Secretaría Municipal. En el caso de Tegucigalpa, está ubicada en el plantel de la colonia 21 de octubre y solicitar los requisitos respectivos a esta dependencia. Requisitos: el empresario debe presentar en el Departamento de Control Tributario permiso de operaciones de la alcaldía, recibo de pago de la tesorería municipal por volumen de ventas. En ocasiones las empresas necesitan solicitar ciertos permisos especiales por el rubro en que se están desenvolviendo. Necesitan licencias ambientales, pongamos el caso de una empresa que está urbanizando una colonia. Necesita un permiso ambiental para ver cuál es el impacto que se tendrá por la construcción, el registro de marcas o patentes, porque mi empresa va a vender algún producto y lo quiero proteger estos productos con la marca que yo he considerado. Código de barras, ¿verdad? Ese es para la lectura en ciertos establecimientos. Registros sanitarios, si nosotros tenemos que registrar algún medicamento o queremos registrar algún tipo de alimento, comida. La licencia sanitaria, certificado libre venta y de consumo, la inscripción en la Cámara de Comercio. Asimismo, permisos para representantes y distribuidores y agentes exclusivos. Esto es cuando nos otorgan una distribución o una representación de una casa internacional. Nosotros acabamos de conseguir, por decir un ejemplo, la representación de un producto cosmético que viene de España. Entonces necesitamos ciertos permisos especiales. La organización debe de inscribirse en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Esta solicitud de afiliación al seguro de parte de los trabajadores y de la empresa debe de realizarse dentro de los 5 días de inicio de operación de la empresa. Dentro de los requisitos: fotocopia de la declaración de comerciante individual, fotocopia del permiso de operaciones extendidos por la alcaldía, fotocopia de la tarjeta de identidad del patrono y de los trabajadores, lista de trabajadores indicando el nombre y apellidos completos, fecha de inicio de labores, puesto que desempeña el trabajador, salario que devenga mensual, número de afiliación del trabajador, si lo tiene, fotocopia de identidad. Estos son algunos aspectos, algunas nociones de lo que se necesita para la creación de una empresa mercantil. Espero que les haya servido. Muchísimas gracias.